comenzamos. Muy buenos días, chicos. Vamos a iniciar la primera clase de biología molecular. Y como su nombre lo dice, bio viene de agua, de vida, molecular de las moléculas. Entonces, para hablar de las moléculas de la vida, tenemos que entender que cada molécula está compuesto por elementos más pequeños. ¿Cómo se llaman esos elementos más pequeños? ¿Moléculas? Moléculas, ¿no? Las moléculas están compuestas por elementos más pequeños. Cada molécula, por ejemplo, una molécula de agua, está compuesto ¿por qué? Por dos de hidrógeno, Por átomos. oxígeno. ¿Por? ¿Cómo se llaman esos elementos? Adrianita acaba de Átomos. átomos, muy bien. Entonces, un átomo, ya saben ustedes, ¿dónde encontramos todos los átomos? Los encontramos en nuestra tabla periódica. Y ustedes han estado pasando casi 5 años de colegio investigando a los átomos y sus interacciones. Y de ahí sabemos que cada átomo tiene propiedades, ¿no? Y esas propiedades van a ser transmitidas justamente para desarrollar toda la maquinaria hermosa de la vida. Algo que quiero que se pongan en mente es que si bien nosotros somos unos entes, organismos, digamos, vivientes, pensantes, y caminamos y movemos y hacemos todas nuestras actividades, hay trabajadores que están dentro de nosotros realizando esas actividades, que son las células. Pero esas células, a su vez, tienen vida gracias a trabajadores más pequeños que son las moléculas. Y esas moléculas tienen vida, es decir, funcionan, interaccionan, se mueven gracias a los átomos. Y cada átomo tiene además subcomponentes, ¿no es cierto? Tenemos los electrones y tenemos un núcleo compuesto por protones y por neutrones. Y esa carga eléctrica que va rotando alrededor del electrón y cada nivel que va alcanzando cada uno de los electrones tiene una determinada vibración. Esa determinada vibración hace y se manifiesta en las propiedades físicas de cada elemento. Si Disculpe, nosotros... Sí, adelante. ¿podría hablar un poco más fuerte, por favor? No le escucho bien. Oh, corazón. ¿Ahora sí? Sí, Con el micrófono en la boca. Ok. Entonces, imaginémonos por un momento que agarramos a cualquiera de ustedes y lo metemos en una licuadora. Así. Y entonces vamos a tener un homogenizado de varios elementos. O sea, vamos a empezar a disgregar un componente vital en elementos más pequeños. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Bueno, sabemos que la vida, aquí tenemos un pequeño cuadrito que está compuesto por estos elementos químicos, tiene como componentes el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno en su mayor porcentaje, ¿ya? Y esto no son compuestos que están presentes de forma homogénea en cada espacio, sino que cada elemento dentro de nuestro mundo tiene ciertas características. Por ejemplo, los seres humanos, la vida de los humanos está compuesta en su mayoría de oxígeno, claro, de agua, y agua está compuesta por oxígeno, compuesta por carbono, por hidrógeno y por nitrógeno, ¿ya? En la atmósfera no vamos a encontrar esa cantidad de oxígeno y es por eso que es tan importante ese proceso de oxigenación que realizan nuestros pulmones a través de nuestra sustancia sulfactante que se encuentra dentro de nuestros alvéolos, porque fíjense, tenemos que modificar la concentración de oxígeno del medio externo versus el medio interno. Y también en la superficie de la Tierra, en el suelo, tenemos gran cantidad de oxígeno combinado, obviamente, con otras sustancias, óxidos, puede ser inorgánicos, o también sustancias orgánicas que corresponden con el 46%. Adelante, Esteline.
Eh, yo no puse la asistencia por mi internet que está mala, pero ahora mi visual aparece retraso. Ya, no se preocupen los de la asistencia. Al final de la clase, yo tengo anotados sus nombres y al final de la clase, si les marcó con falta o algo, yo les voy a volver a colocar la asistencia al 100%. ¿Ya? Ya, A Esteline ya te tengo anotada. Doctora, ¿le puedo hacer un... pongo No. el retraso? A ver, un segundo. Terminaremos con Esteline. Dime, Esteline. ¿Yo pongo el retraso o...? Sí, sí, márcalo con retraso. Yo te lo voy a poner como la asistencia desde el principio. Ok, gracias. Y ahora, Doctora, Tatiana. lo que pasa es que yo voy a salir a la U ahorita Uh-huh. y por eso quería pedirle permiso. Ya, está grabada la clase. Ojo, pero tienen que tener cuidado con el tema de participación, porque van a haber actividades que vamos a hacer dentro de la clase, ¿ya? Entonces quedas dispensada, pero ojo que tienes que ver el video y si habría alguna actividad que se realizara, pues tratar de realizarla también, ¿ya? Ya, pero es que todavía no puedo entrar a la plataforma y eso tengo que ir a arreglar ahorita. Si quiere le mando screen de lo que me, No de te lo que me preocupes, dijo. yo ya te tengo anotada aquí, yo te voy a poner presencia. Ya, doctora. ¿Ya? Gracias. Bueno, ya. Entonces, estábamos viajando imaginariamente por todo el planeta Tierra, analizando los componentes de cada uno, ¿ya? Y si se fijan, el carbono también atmosférico, hay trazas de carbono, en la Tierra también tenemos trazas de carbono, y en la vida, en el ser humano, tenemos una gran concentración de carbono. ¿De dónde obtenemos este carbono? No lo obtenemos respirando, ¿no? ¿De dónde obtenemos el carbono para nuestra nutrición, para nuestro organismo? A ver, ahí Fabiana. Porque el oxígeno lo obtenemos respirando. Pero ¿y el carbono? ¿De dónde viene? Vamos, Fabiana, Jennifer, Emma. Nadie sabe de dónde viene nuestro carbono. El carbono lo podemos obtener de los alimentos. De la expiración, de los alimentos, muy bien, de los alimentos, ¿ya? La expiración, no. En la expiración nosotros botamos dióxido de carbono, estamos perdiendo perdiendo CO2. Entonces, si perdemos CO2 y encima en la atmósfera hay poco CO2, ¿de dónde lo obtenemos? Justamente de los alimentos, ¿no? De los alimentos. Ahí es donde ese carbono que está en forma orgánica tiene que ingresar a nuestro cuerpo, ¿ya? El hidrógeno, la importancia del hidrógeno. Fíjense, en la atmósfera hay muy poco hidrógeno. En la superficie de la Tierra, el suelo, también tenemos muy poco hidrógeno. El hidrógeno está contenido en el agua, ¿no? En nuestros grandes cuerpos de agua, y por eso la importancia de hidrogenar, de hidratar nuestro cuerpo, ¿no? Esto también lo obtenemos a partir del agua. Y el nitrógeno, ¿será que respiramos nitrógeno? Porque en la atmósfera tenemos 78% de nitrógeno. Entonces, ¿será que el nitrógeno entra por la respiración? Juliana, Roberto, Tainara, ¿cómo obtenemos nitrógeno? ¿De dónde viene el nitrógeno que nuestro cuerpo necesita? De la atmósfera, doctora. También de la comida, doctora. Exactamente. De la comida. Inorgánicos. De la comida, no de compuestos inorgánicos, porque si tú agarras un compuesto inorgánico de nitrógeno, te intoxicas. Nosotros necesitamos obtener nitrógeno de las proteínas. Las proteínas son elevadas en nitrógeno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, es muy, muy importante que podamos nosotros entender de dónde vienen primero cada uno de nuestros componentes, porque
ya sabemos que un proceso patológico viene y deriva justamente de un desequilibrio entre estos procesos, ¿ya? Bueno, en la célula misma, dice, de un 75 a un 85% corresponde a agua, que es la unión de este oxígeno con este hidrógeno. Y del 2 al 3% son sales inorgánicas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo demás son compuestos orgánicos, ¿no? Por eso por eso se dice que la bioquímica es la química de los compuestos orgánicos. ¿Y qué es un compuesto orgánico? ¿Qué diferencia del inorgánico? Bueno, los compuestos orgánicos tienen una determinada característica y es que estos se van a constituir principalmente de moléculas de carbono, ¿no? Siempre este carbono va a venir unido a otra molécula que es el hidrógeno. Y también tenemos otro gran componente de nuestras células que sería el agua. Entonces vamos a hablar un poquito de las propiedades del agua. Ustedes saben que el agua tiene tres formas, ¿no es cierto? Una líquida, una sólida y una gaseosa. En la fotito de abajo observamos las tres. La líquida en los mares, la sólida en los hielos y la gaseosa en el aire, ¿no? Ese aire, ese vapor que va subiendo, va subiendo, va subiendo para formar las nubes y que nosotros exhalamos porque obviamente nuestra temperatura corporal es elevada y la presión de agua del ambiente es más baja y por lo tanto nosotros vamos a expirar bastante agua en forma gaseosa. Ahora bien, ustedes ya han hecho este experimento, ¿no es cierto? Han agarrado agua y el agua tiene forma, tiene una estructura Líquida. sólida. No, Líquida. es líquida, se escurren las Líquida. manos. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué es líquida? Es líquida el agua porque sus moléculas de oxígeno y de hidrógeno forman un ángulo de 104 grados. O sea, si nosotros lo metiéramos en nuestra mente, lo ideal sería que estuviera un hidrógeno a un costado y el otro hidrógeno al otro costado. Pero no es así. No es gaseosa, pese a ser un compuesto, porque el oxígeno tiene un peso molecular bajo y el hidrógeno tiene más bajo todavía. O sea, el oxígeno tiene de peso molecular 16 y el hidrógeno tiene de peso molecular 1. Entonces, es una molécula muy liviana que no se comporta como un gas porque forma lo que se llaman los puentes de hidrógeno. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Son esas fuerzas electromagnéticas como dos magnetos, ¿no es cierto? Dos magnetos los juntas y se pegan fuertemente, sin embargo, no están unidos por fuerzas covalentes, que son estas líneas de acá. ¿Por qué? Porque los podemos separar, pero sin embargo se atraen. Entonces las moléculas de agua se atraen electrónicamente, cada oxígeno va a atraer a un hidrógeno y eventualmente el oxígeno agarra al hidrógeno con un brazo, pero cuando viene el hidrógeno por el otro lado, forma un puente de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno que son fuerzas electromagnéticas más débiles. Y puede llegar el momento en que el oxígeno suelte este hidrógeno, lo libere y se agarre del otro. ¿No es cierto? Entonces, esa acción de agarrar y soltar, nosotros lo conocemos como el pH, el potencial de hidrogeniones. Ese pH es importante porque me va a decir la cantidad de hidrógeno que está ahí en forma suelta, disuelta, ¿no? En el líquido. Entonces, ese agarrar y soltar de hidrógenos hace que el agua fluya, hace que el agua sea un compuesto líquido y que además tenga propiedades muy importantes. Ustedes saben que el agua es la sustancia que va a disolver la mayor cantidad de compuestos.
Por eso también nuestro cuerpo está compuesto por agua, porque tenemos que disolver sales, tenemos que disolver minerales, ¿no es cierto? Y tenemos que transportar mediante nuestras venas, transportamos un montón. Entonces es excelente transportador y es excelente disolviendo. ¿Por qué? Porque justamente este oxígeno va a soltar eventualmente este hidrógeno y puede unirse a un otro electrón. Un electrón proveniente de una sal, por ejemplo, del sodio, del potasio, ¿no? Y luego otra vuelta va a venir el hidrógeno y va a decir, oye, permiso, ese es mi lugar. Uf, lo va a botar al potasio y otra vuelta se va a unir al hidrógeno. Y así va a ser un tire y afloje y el oxígeno va a estar así con una, con otra, con una, con otra, con una, con otra. Y esa propiedad hermosa es la que tiene el agua, ¿ya? De poder unirse y disolverse. Además, este ángulo de 104 grados va a hacer que en la superficie genere lo que se llama la tensión superficial. Dice, pero ¿para qué me importa a mí en medicina la tensión superficial? Me importa mucho, porque esa tensión superficial justamente es la que va a dar la forma y la turgencia, la fuerza. Ustedes saben que nuestras venas, nuestras arterias, por ellas corre la sangre, y la sangre obviamente va a tener también una superficie, y esa superficie va a chocar contra las paredes de los vasos, y justamente ese choque que realicen las paredes de los vasos puede ser un choque leve, suave, como acariciando el vaso sanguíneo, o puede ser un choque turbulento, y al ser un choque turbulento va a ir dañando nuestras arterias. Y si además a ese choque turbulento le añadimos pequeñas grasas, entonces va a chocar esa fuerza del agua que va a chocar contra nuestras arterias, va a hacer que se peguen esas placas de ateroma y pues empecemos a tener una arteriosclerosis. ¿Okay? Estamos entrando dentro de nuestro organismo, estamos allí adentro. Y estas propiedades las van a analizar ustedes y las deben estar analizando en la materia de fisiología. Y para que las entendamos, pues tenemos que disgregarlas a este nivel. Entonces, la tensión superficial es importante, es justamente aquella que va a condicionar el movimiento y la acción, la interacción de todos nuestros líquidos dentro de nuestro organismo. Esa tensión superficial va a hacer que nuestro glomérulo, en el momento en que una arteria es grande, imagínense una manguera, que tienen una manguera así, de un calibre así, y de repente ese calibre, la luz de ese calibre se va haciendo muy pequeñita, ¿qué pasa? La presión aumenta. Y al aumentar esa presión es como cuando estamos regando el jardín y tapamos la manguera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El agua sale con mayor fuerza, sale expulsada con mucha fuerza. Y esa fuerza es necesaria para que en ese glomérulo salgan expulsadas las moléculas de agua y las sales para realizar la filtración y se queden ahí adentro contenidas los glóbulos rojos que son más grandes, los glóbulos blancos y todos los componentes formes de la sangre, y de esa manera se filtre todo ese líquido y vuelva a reabsorberse en el tubo contorneado distal el agua y las sales, ¿cierto? Y se quede todo lo que es malo. ¿Qué es lo que es malo? Pues lo que había dicho, el nitrógeno en forma de urea, ¿no? Otras sales que no necesitamos, hormonas, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a esta propiedad hermosa que tenemos del agua. Pero además de ser un solvente por excelencia, además de tener esta propiedad de ser líquida, de fluir, de poder tener la capacidad, esa tensión superficial va a hacer que este glóbulo rojo no se vaya abajo, sino que esté nadando por dentro de esa sustancia que es el agua, que es la sangre. Y también tenemos una otra propiedad que tal vez es importante a nivel biológico del medio ambiente, pero que no es tan importante en el ser humano, que es el hielo.
Si ustedes ponen a la nevera la cosita para poner los hielos, a ver, lo meten, se congela y luego esa misma agua la ponen en su vaso de Coca-Cola, en su trago o en su limonada, ¿qué pasa con el hielo? ¿Se hunde o flota? Vamos, Joana. ¿Qué dije, doctora? ¿Puede repetir? Que cuando agarran el hielo y lo meten a su vaso en un líquido, que puede ser solo agua o puede ser cualquier otro líquido, ¿qué pasa con ese hielo? Yo se ponerá en agua como DGT, como é que fala? Sí, se derrite, pero ¿se va abajo o se va arriba? Flota. Hacia abajo, Flota. arriba. Flota, tiene que Flota. flotar. Pero ¿por qué flotará? Si es el mismo compuesto, es la misma, el oxígeno, los mismos hidrógenos, tiene la misma cantidad, el mismo peso molecular, pero ¿por qué flota? Porque las Por el moléculas estado de agua. Porque las moléculas están más separadas. Este ángulo que estamos viendo acá, al enfriarse, recuerden que estos electrones no están así quietitos como los vemos, sino que están constantemente moviéndose, ¿no? Entonces, bajamos su energía cinética de tal manera que se van a ordenar, se van a organizar como vemos acá, y este ángulo va a aumentar. Ya no va a ser de 104,5, sino va a aumentar, y al aumentar es como que los brazos que estaban más unidos se van a separar, y al separar, van a separarse también las moléculas, van a ocupar un espacio más grande y al ocupar la misma masa, un espacio más grande, su densidad va a disminuir y eso va a hacer que flote. ¿Ya? Y eso es una propiedad que es importante a nivel biológico para el ecosistema, pero que hoy en día se está utilizando en la crioabrasión. ¿Alguien escuchó sobre la crioabrasión? Virginia, Jocelyn, Lucía. No, no, doctora. Ya. Ay, Dios mío, ¿por qué el tiempo es tan cruel con nosotros? Bueno, la crioabrasión es una técnica que se está utilizando ahora para el cáncer de mama, para el cáncer de páncreas y para todo cáncer que tenga nódulos o haga metástasis. Se mete una sonda, una criosonda, se introduce mediante una cirugía, puede ser laparoscópica o una mínimamente invasiva, se mete y ahí donde se ubican las células malignas, se emite frío mediante hidrógeno líquido o nitrógeno o cualquier gas congelado y se congelan estas células. Cuando se congelan las células, ¿qué pasa? Ocurre esto, forma hielo y el hielo forma cristales y los cristales tienen puntas. Esas puntas, cuando se empiezan a derretir, rompen la membrana celular y se destruye el cáncer. Entonces, es una técnica ideal para el cáncer de mama, para el cáncer de colon y para el cáncer de páncreas. Es una de las técnicas mínimamente invasivas más efectivas para poder tratar el cáncer y para hacer la recesión puntual de estas células malignas. Obviamente, cuando nosotros ponemos hielo, estamos bajando todo proceso biológico. Y cuando nosotros aplicamos hielo a una herida, nos quemamos. Estamos cocinando, nos quemamos. Ponemos hielo y el hielo es un anestésico natural, sin ningún efecto secundario. Exactamente, Lu, perfecto. Entonces, esta cualidad que tiene de poder enfriar y de poder anestesiar hace que el dolor que sienten las personas, porque una persona con cáncer lo que más le molesta es el dolor, es un dolor insoportable. Entonces, encima que le estás quitando las células malignas, además, gracias a que nuestra célula está compuesta por gran mayoría de agua, entonces lo que va a hacer anestesiar.
Y como no estamos introduciendo nada que sea un químico que luego vaya a dañar a nuestro hígado, a nuestros riñones, pues estos compuestos que se van a derivar de la ruptura de las células van a ser fagocitados por los macrocitos y eliminados por vía renal o por vía hepática, depende de cómo corresponda, sin ningún efecto contradictorio. ¿Ya? Entonces yo les invito a leer un poquito más de la crioablación. Es una técnica que se está utilizando mucho. De hecho, en China todos los cánceres pancreáticos de colon y de mama son tratados por crioablación y se ha eliminado la mastectomía y la recesión completa del páncreas, que luego conllevaba que el paciente sea un paciente diabético y tuviera un montón de problemas. Eso es muy, muy, muy importante. Obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene que ser hecho con equipos cada vez más especializados, que hay el riesgo de que al introducir la aguja pinche en un lugar equivocado. Entonces, como toda técnica, tiene sus riesgos. Bueno, ya hemos hablado del agua, pero hablamos de la molécula de carbono. La molécula de carbono forma un tetraedro, como lo vemos acá. Ese tetraedro tiene un ángulo de 109,5 grados a cada lado y forma enlaces de tipo covalente normalmente con el hidrógeno. Los compuestos más comunes del carbono son el metano, que es un gas. Fíjense, el carbono tiene aquí varios hidrógenos, tendría que ser más pesado con el agua, pero esto es un gas y el agua es un líquido, y por eso les digo que es muy, muy, muy importante esos puentes de hidrógeno que forman. Entonces aquí tenemos el metano, el etano, el etanol, y el eteno, que es cuando tenemos un doble enlace, ¿no? Estos dobles enlaces son importantes porque van a formar lo que son denominados compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos son anillos de carbono, que pueden ser anillos de 5, como las pentosas, por ejemplo, o anillos de 6, que son las hexosas, ¿no? Entonces, estos anillos de 5, de 6, necesariamente van a formar dobles enlaces, a menos de que estén saturados con hidrógenos, como vemos acá. Y estos dobles enlaces son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque el doble enlace es como que nosotros estuviéramos agarrados de las manos y tuviéramos una tercera manito, ¿no es cierto?, que agarra. Y esta tercera manito suelta este carbono y lo agarra al del lado. Y así el electrón va saltando y agarrándose, y va generando lo que en geometría llamamos un torus, que es un círculo de energía. Este círculo de energía saltarín va a permitir que si en algún momento se acerca alguna molécula, algún electrón, como el nitrógeno, que es mucho más fuerte, el nitrógeno si no, se pasea y dice hola, y entonces el carbono pierde los ojos y dice no, agarrar un carbono o agarrar un hidrógeno, prefiero agarrar un nitrógeno, entonces lo suelta y ¡pac!, lo agarra, ¿no? Son bracitos que lo agarran y lo agarran. Entonces estos enlaces son muy importantes porque gracias a estos tenemos, por ejemplo, la funcionalidad de las enzimas tienen esa capacidad de modificar a otras moléculas, pero o sea, son como las tijeras y son como los costureros, los obreros de nuestras células, ¿no? Y eso lo hacen a través de energía, a través de los electrones que se están dirigiendo ahí. Este carbono, como habíamos dicho, es el componente más importante de nuestro cuerpo y se va a combinar con el hidrógeno, con el oxígeno y con el nitrógeno de preferencia, que son los 3 macroelementos de los cuales está compuesto nuestro organismo. Aparte, también dentro de los macroelementos vamos a nombrar al fósforo y al azufre, ¿ya? Al azufre. ¿Para qué? Para conformar las macromoléculas que ya conocemos, que son 4. Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Pero como no solamente somos estos macroelementos, tenemos microelementos o también llamados oligoelementos, que son todos estos que venimos mostrándolos acá. Y la verdad que sería hermoso que podamos hablar, cada uno me pueda hablar de dónde encuentra o dónde lo
lo tiene cada uno de estos elementos, pues tenemos 2 minutos de clases. Creo que esto de las moléculas de carbono lo vamos a dejar para el próximo. Me parece que es importante ver esto. Entonces, si las macromoléculas se encuentran en estas, macroelementos se encuentran principalmente en estas macromoléculas, vamos a ver dónde se encuentran estos microelementos. Y vamos a empezar uno por uno. Me va a ir diciendo dónde encuentra. Ana Clara, ¿dónde encuentras calcio en tu organismo? Ana En los Clara. huesos, ¿Dónde? ¿me escucha? En los huesos. En los huesos. Muy bien. Emma, ¿en dónde más encontramos calcio en nuestro organismo? Que también es súper importante. ¿Los dientes? Bueno, en los huesos, todas las estructuras óseas. Aparte de las estructuras óseas, ¿dónde más? Dientes. ¿Perdón? ¿Me escucha? A ver, los encontramos en todo nuestro sistema nervioso. Sin el calcio, podemos entrar tranquilamente en una pérdida total de conciencia. ¿Dónde más, Jocelyn? En los tejidos. En los tejidos, por ejemplo, en el músculo, ¿no es cierto? Si yo no tengo calcio, es imposible que haga la contracción muscular. ¿Por qué? Porque ¿En la sangre también, doctora? muy poco, en la sangre muy poco, porque recuerden que el calcio, cuando se libera mucho en la sangre, forma y contribuye a las placas de arteriosclerosis, a los ateromas. Por eso no tenemos que tener mucho calcio. Y por eso nosotras, como somos mujeres y tenemos nuestros ciclos y tomamos anticonceptivos orales, tenemos mayor probabilidad de tener problemas circulatorios justamente derivado al calcio. ¿Por qué? Porque se extrae calcio de nuestros huesos, aumenta el calcio en la sangre y ese calcio no debería estar en la sangre. Ese calcio puede calcificar justamente nuestras arterias, puede calcificar nuestros riñones, puede generar arena en nuestros riñones. Dime. Entonces,